Iniciamos esta experiencia de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solo 7 palabras, queridos amigos, queridos hermanos. Solo 7 palabras hoy vamos a recordar. No las había dicho nadie hasta el Viernes Santo. No las traía el diccionario del lenguaje humano. Las dice Él, el Cristo de la misericordia. Las grita el hombre desde lo alto del mortal extravío de los hombres. Las dice el Hijo desde el abismo más profundo del amor eterno. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Para qué? Hoy, queridos amigos, en este Viernes Santo, se oyen de nuevo aquellas 7 palabras que se resumen en esta. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Para qué, Dios mío? Una pregunta terrible que sigue ardiendo en los labios de Cristo. Una pregunta que ronda de continuo a los cristianos de esta época. Una pregunta a la que se acogen todos los que sufren y pueden agarrarse a ella. Esa inmensa mayoría de hombres y mujeres que a lo largo y ancho de la historia son frágiles y nada buenos, pero creyentes. ¿Por qué, Dios mío? ¿Para qué? En esa pregunta de Cristo, del hombre y del Hijo de Dios, resuenan todos los escenarios del excarnío, de la irracionalidad y de la muerte. En esa pregunta se sienten el frío, la infidelidad y el hastío que quiebran y destrozan la vida de los seres humanos y de los pueblos. Pero esa palabra de Cristo trae también consigo otras palabras que abren los hogares fecundos del perdón, de la gloria y de la madre. En esa palabra de Cristo despunta el amanecer de otras palabras, palabras definitivas, de amor, de fidelidad y de confianza. Las 7 palabras es el viento en donde Cristo nos lleva al infinito. Queridos amigos, ojalá que en este Viernes Santo el viento del Espíritu traiga las 7 palabras de Cristo a nuestro diccionario y las escriba para siempre perfectamente en él grabadas al fuego de un amor infinito en nuestras almas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El escarnio vencido por el perdón. Jesús dijo esta palabra mientras lo estaban crucificando y lo exponían al escarnio público en medio de 2 criminales. Y el evangelista Lucas, buen observador, precisa la parte que correspondía a cada cual en aquel espectáculo. El pueblo, escribe, estaba observando. En cambio, lo ridiculizaban precisamente las autoridades, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. No deberíamos, queridos hermanos, perder la paciencia ni el ánimo, ni la serenidad ante determinadas circunstancias de la vida pública de hoy. Nada nuevo bajo el sol. En cierta manera así es, nada nuevo. Ayer se mofaban de Cristo, hoy se mofan también de su cuerpo vivo, de la iglesia, y por tanto del mismo Cristo. Recuerden que Jesús resucitado no le reprochaba al perseguidor Pablo que sus desavenencias fueran contra los cristianos, a quienes daba caza para llevarlos presos a Jerusalén. Le reprochaba que actuara contra él mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tampoco deberíamos llamarnos a engaño. Hay quienes justifican sus mofas de la iglesia pretendiendo que ella no estaría a la altura de Cristo, incluso que lo habría traicionado. Dicen saber que Jesús no haría ni diría hoy lo que hace y dice la iglesia. Él sería más comprensivo y no se metería en la vida privada de la gente. O bien sería más contundente contra esto o contra aquello. Sería más moderno, dicen unos, o más consecuente, dicen otros. Y llegan incluso a aventurar a quién daría Jesús su voto. No nos llamemos a engaños. Los que se mofan, los que ridiculizan, los que escarnecen siempre saben mejor que Cristo cuál es el papel del Mesías. Por eso lo crucifican.
porque creen conocer muy bien que Él no vale como auténtico Salvador. Ellos tienen otro modelo de hacerlo mejor. Cuando se habla hoy de las graves dificultades que la Iglesia atraviesa en nuestros días, en algunos lugares es perseguida por la fuerza de las leyes e incluso de las armas. El pasado siglo XX ha sido el siglo de los mártires. Es el siglo llamado del progreso, pero en este tiempo los cristianos han sido crucificados con diversos tipos de martirio, más que en todos los siglos anteriores juntos. Hay un martirio cruento o corporal y hay también un martirio incruento o espiritual. Cuando se habla sobre el escarnio cultural que hoy sufre la fe y padecen los cristianos, se hace burla y se hace una exhibición pública de sus símbolos, a veces con la excusa de la creatividad artística. Se deforma y se retuerce lo que la Iglesia propone para hacer creer a la gente, valiéndose de poderosos altavoces, que la fe cristiana es contraria a la libertad de las personas y de la democracia. Se repite de mil maneras que el reloj de la historia habría marcado ya la hora final para esa anticuada y oscurantista fe que es el cristianismo. Es cierto que los cristianos llevamos ya 2 o 3 siglos enterrando a nuestros enterradores, pero de todos modos, ¿se puede crucificar mejor? Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, pero el sol de la justicia, que es Cristo, resplandece blanco y reluciente desde la cruz para dar nuevo brillo a todas las cosas. Ahí está el Cristo de la luz, la vieja miseria del hombre siempre la misma. La novedad de la salvación resulta siempre sorprendente. Padre, perdónalos. Es una invocación admirable, es una oración increíble. Jesús siempre ha estado en conversación íntima con el Padre. Ahora, antes de que levanten la cruz a la que ya se la han clavado, habla de nuevo con Él, con su Padre. Desde el primer momento el Evangelio nos había presentado a Jesús todavía niño como quien ha venido a ocuparse de las cosas del Padre. Se lo había dicho a María, su madre, en la primera palabra que San Lucas recoge de él. ¿No sabías quién es mi Padre y que tengo que ocuparme de sus cosas? Jesús sabe que el Padre puede perdonar el escarnio al que le están sometiendo. Sabe que el Padre, que es la bondad infinita, ha hablado tanto con él y de él, como cuando contó aquella parábola maravillosa del Padre bueno que salía todos los días al camino con la esperanza de ver volver al hijo que se había marchado de casa llevándose sus bienes. Es el Padre que no hace más que esperar al desgraciado, porque ya lo ha perdonado antes incluso de verlo regresar. A ese Padre infinitamente bueno, Jesús le encomienda que perdone. Sabe que lo hará, y como si no le bastara la infinita bondad del Padre, añade a su petición una razón un tanto misteriosa. No saben lo que hacen. ¿Cómo lo iban a saber? Estaba aún por revelar del todo qué cosas del Padre eran esas de las que Jesús había venido a ocuparse y que le habían conducido hasta allí, hasta esa cruz, entre 2 malhechores, arrastrando la burla y el escarnio de los dirigentes de su pueblo. La Iglesia, a quien se ha revelado el misterio del perdón, nos invita a sus hijos a no devolver nunca mal por mal, a perdonar siempre. Ahí están para testimoniarlo los héroes del perdón, que así podemos llamar a los mártires de todos los tiempos, desde San Esteban en adelante. Sí, ya sé que se agolpan aquí muchas preguntas. ¿Perdonar siempre? Siempre. ¿Y la justicia? ¿Dónde queda la justicia? ¿Puede haber paz sin justicia, con solo el perdón? Pero apenas hemos escuchado todavía más que la primera palabra de Jesús. De verdad te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La irracionalidad y la gloria.
Un criminal de los crucificados junto a Jesús desahoga su impotencia repitiendo el grito burlesco de los dirigentes del pueblo. ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Es inútil, pero ¿acaso esperaba aquel criminal salvarse a sí mismo de su cruz, granjeándose la simpatía de quienes habían crucificado a Jesús? A lo mejor era esa su secreta esperanza. Cuando se sumó al coro de los escarníos, a lo mejor no era más que el simple desahogo final de una existencia rota. En todo caso, era inútil repetir lo políticamente correcto, lo que pensamos que otros desean oír, aunque no sea cosa nuestra. No añade un ápice de razón a la vida, ni menos a la muerte de las personas. Los eslogans no salvan. Y sin embargo, queridos amigos, qué fuerza sugestiva tienen las palabras bonitas, las acicaladas, que cargan bien. Más todavía las imágenes. Coloca cualquier cosa junto a la imagen sugerente del bello cuerpo de una mujer o de un hombre y harás pasar por vitalmente imprescindible la compra de lo que sea. Compón frases bien sonantes y repítelas machacadamente y acabarán por hacer pasar por verdadero lo que en realidad no es más que deseo vano o engaño interesado. Hay a veces escuelas sin cruz en las que se suele repetir: los que te han querido no se olvidarán jamás, o vivirás para siempre en nuestro recuerdo. Si tal vez en el mejor de los casos no te olvidaremos hasta que a nosotros nos llegue el turno de la muerte, en el mejor de los casos, pero ¿y entonces qué? ¿Quién podrá mantener la promesa de que seguirás viviendo para siempre? Seguro que alguien insistirá y responderá todavía que ese tal vivirá en la memoria de la humanidad, porque después de muchos siglos de falsas ilusiones, los hombres y las mujeres de hoy habríamos abandonado ya los consuelos infantiles de paraísos celestiales que distraen nuestras energías y nos apartan del trabajo de la construcción de un mundo mejor, del único mundo que tenemos, el del suelo. El cielo se lo habríamos dejado definitivamente a los gorriones, mientras que los humanos nos habríamos hecho al fin dueños seguros de la tierra. Aposentados en ella, sabríamos guardar para siempre la memoria de todos los que han contribuido a la tarea de construirle el futuro mejor. El criminal insolente del Calvario era, seguro, menos iluso que los bienpensantes utópicos de nuestros tiempos. De estos, la verdad es que hoy día ya no quedan muchos. Después de los campos de concentración del siglo XX y después de la caída en 1989 del último gran mito del paraíso en la tierra, es necesario negarse casi absolutamente a razonar para poder seguir creyendo en tales utopías. Hay ciertamente quien se niega a la razón y sigue hablando del progreso de la tierra como si en ésta se pudiera hallar la salvación. Pero hoy son cada vez más los que se conformarían solo con ser bajados de la cruz, de su particular y privado suplicio, como gesta aquel pobre hombre encerrado en su ciego destino y agarrado a una corta esperanza tan fugaz como falsa. Es el cinismo hedonista que se apodera de tantos huérfanos, no solo de utopías, sino también de un verdadero horizonte de esperanza. Pero allí mismo, al otro lado de la cruz de Cristo, del corazón de un ser humano débil y destrozado por el mal perpetrado y padecido, más aún con fuerzas suficientes para afrontar juiciosamente su historia, surge una oración que lleva la carga de toda la razón del mundo. Acuérdate de mí, Jesús, acuérdate de mí en tu reino. ¿Quién puede recordarse de mí de modo verdaderamente eterno? ¿Hay alguien así? Si no lo hubiera, el vacío caprichoso acabaría por tener la última palabra sobre nuestras vidas. Pero el vacío, más aún, o mejor, menos aún, la nada, son corrosivos y destructivos. No hay verdad, nada más que el puro azar del existir y la frágil voluntad, incluida esa voluntad
supuestamente omnipotente de toda una humanidad empeñada en construir su futuro, entonces habríamos de reconocer que no tendría sentido tratar de ser razonables. Tanto valdría tenerse a la razón como a la belleza del azar y del capricho. ¿Y qué razón habría entonces verdaderamente poderosa para la solidaridad con los débiles y para acordarse de los muertos? ¿Qué razón? ¿Cuál razón? Pero gracias a Dios, la realidad no es esa. Hay alguien que se acuerda eternamente de nosotros, de cada uno de nosotros. Nos lleva grabadas en las palmas de su mano. Y lo razonable es que somos no como Gesmas, sino como Dimas. También nosotros nos acordamos de él. Porque entonces es cuando realmente los deseos más hondos del corazón humano se convierten en algo más que un vano deseo o un modelo a engaño. Es cuando el cielo comienza a ser mucho más que una mera ilusión. Es cuando la razón adquiere la lucidez que le era propia antes de haber caído en el absurdo de negarse a ser memoria del eterno. Es cuando encontramos nuestro verdadero destino. Es cuando, abandonando la utopía, cultivamos la tierra con la verdadera pasión de la esperanza. Es cuando hay motivos para la fraternidad. Jesús nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, ya hoy. Dimas no había pedido tanto, pero iba a morir enseguida, cerca de Cristo muerto. Nosotros, en este Viernes Santo, nos atreveremos a pedirle a Jesús que su palabra y que su muerte maten en nosotros todo atisbo de utopía irracional y de autosuficiencia, por más políticamente correctas que resulten, y que nos otorgue también la compañía del amor infinito. Eso es la gloria, la noche de nuestros errores, de nuestra muerte, se vería ya desde ahora iluminada por la luz que alumbrará un día con fuerza allá en el cielo. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. La muerte y la madre. Jesús, al ver a la madre y de pie junto a ella al discípulo al que tanto amaba, dice a la madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego dice al discípulo, mira, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió como riqueza suya. Una madre es una riqueza que no tiene medida, y más una madre como aquella. Jesús ha pedido el perdón del Padre para quienes lo escarnecen. Le ha dado la gloria a quien le había pedido tan solo un beneficio. Y ahora, a punto ya de entregarse a la muerte, le revela al discípulo amado que en adelante la Madre, así la llama el evangelista en este momento, María Santísima, será también su Madre. Jesús no puede dar ya más. Perdón del Padre, gloria del Hijo en el Espíritu y amor de Madre. Es lo único que hace antes de morir aquella muerte horrible de la cruz. Las madres están siempre como la Madre, como María, junto a las cruces de sus hijos. Pero ¿quién estará junto a las cruces de ellas? Esta sociedad nuestra, occidental, opulenta y malamente satisfecha de sí misma, está alimentando una inaudita y cruel cultura de la muerte, ferozmente antimaternal. Ahí están los hechos. Nos estamos acostumbrando a un modo violento de vivir, sin Padre que perdone y sin gloria que nos ilumine, como si eso no fuera bueno, natural e inteligente. Pero ahí están los hechos. En particular, hoy estamos como sociedad mundial envejeciendo, sin que nadie de casa a quien entregar la antorcha de la vida. Nunca había pasado algo similar en la historia. Las madres tienen hoy muchas cruces que llevar y muy pesadas. Tienen que trabajar y que hacerse valer frecuentemente con los mismos parámetros que los varones. Tienen que retrasar la maternidad o renunciar a ella. Tienen por eso que forzar sus cuerpos de mil maneras. La maternidad no encuentra su sitio. Forzada, fragmentada, retrasada.
negada. Y luego tal vez lo más terrible, lo que menos desea el corazón de una madre, verse en tantas ocasiones casi forzada a arrancarse el fruto de sus entrañas, sobre 1 millón de vidas humanas cegadas por el aborto, porque así lo disponen los parámetros del mundo. ¿Cuántos embriones, es decir, seres humanos incipientes, son utilizados para experimentos o condenados al hielo y al destino incierto que para ellos determinen sus prepotentes productores? Ni siquiera lo podemos saber, decenas y decenas de miles, pero aunque fuera uno solo, sería para nosotros significativo. No son las madres las protagonistas de la cultura de la muerte, son los ideólogos e ideólogas de tal aberración. Son los quienes promueven una mentalidad antimaternal que se empeña en hacernos creer que no está mal, o es al menos justificable disponer de la vida de los seres humanos más indefensos. Son quienes trabajan por convencer a la sociedad de que todo esto es progreso y que no perjudica a nadie. Mentira que encubre la muerte culpablemente causada y que nos atrapa en sus garras letales. Porque naturalmente, una sociedad que mata a sus hijos como si no pasara nada es una sociedad gravemente enferma de egoísmo. Es una sociedad que así no tiene futuro, que no es solidaria con los suyos y que por eso no puede serlo tampoco con los pobres del mundo. Si el hambre que mata a tantos niños en los países más pobres tiene difícil solución, así también la cultura de la muerte sigue haciéndonos egoístas e insolidarios. Cuando las madres son presionadas y sufren, es el ser humano quien padece y es la sociedad la que se ve amenazada en la más entrañable y profunda situación de su circunstancia humana. Pero ellas, especialmente nuestras madres, han de saber y saben que María es, junto a su cruz de hoy, la que estaba en pie junto a la cruz de Cristo. Su madre es desde entonces nuestra madre, la madre de todos aquellos a quienes Él nos la entrega el Viernes Santo. Pero ella es de modo muy particular la madre de las madres que tienen que aguantar hoy la pesada cruz de una cultura de la muerte hostil a la maternidad, de las madres maltratadas física y espiritualmente, de las que trabajan en casa y fuera de la casa, de las que a lo mejor se han visto arrastradas por la presión cultural y la soledad espiritual a acciones o actitudes contrarias a su genio de mujeres y de madres. María está hoy aquí sobre todo para nuestras madres y a través de ella para todos los adultos y niños del mundo. La vida que Jesús nos está dando con su muerte, en la que su madre le había dado a Él por la fuerza del Espíritu, Señor y dador de vida. María es la mujer fuerte, la nueva Eva, que da a luz a la nueva humanidad, renacida de la sangre de Cristo. Esa humanidad que tiene a Dios como Padre y la gloria como patria. Una humanidad más fuerte que la muerte. La Virgen está adolorida, pero no vencida. La dolorosa no es la imagen de la resignación fatal ni de la sumisión no emancipada. Por el contrario, sus dolores espirituales son los del parto, un pueblo nuevo, el pueblo de la vida. ¿De qué vida? De la única vida del hombre, la que recibimos de Dios por medio de un padre y una madre. Es la vida que gozamos en este mundo, en fraternidad con todos los hermanos, la misma que transfigurada gozaremos para siempre en el cielo, en comunión con Dios y con sus santos, porque la gloria de Dios es que el ser humano viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
La cuarta palabra en el medio de las 7 hace de corazón de todas ellas y las resume, al modo como en la fuente se haya recogido todo el río. Es una palabra tremenda. Solo la conocemos por el Evangelio de Marcos y de Mateo. De las 7, estos evangelistas no traen más que esta palabra misteriosa. Y sin embargo, algunos copistas primitivos, al reproducir los textos evangélicos, la suprimían o la retocaban. Era muy dura de oír en los labios de Jesús, pero era tan auténtica que les quedó tan grabada a sus oyentes, que la tradición evangélica griega la sigue recordando en arameo hebreo, el idioma originalmente empleado por Jesús. Eloí, Eloí, lema sabactani, significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La oscuridad se ha abatido sobre Jerusalén al mediodía. Jesús sufre el tormento de la cruz y de la muerte, pero sufre sobre todo el escarnio que le inflige el pueblo de Dios, su pueblo, con sus dirigentes a la cabeza. Sufre el golpe que le asesta gestas, como el viejo Adán, con todos los cínicos del mundo que viven y mueren sin permitir que la verdad logre ni siquiera rozarles la piel. Sufre Jesús la muerte humillante de todas las víctimas de la cultura de la muerte, los ancianos, los niños no nacidos o los eliminados por las guerras y por el hambre, sin olvidar la muerte de las víctimas del terrorismo, humilladas además por quienes pretenden legitimar o disculpar tal crimen, sistematizado en gravísima estructura de pecado, como si fuera consecuencia casi inevitable de supuestos o reales conflictos nacionales, raciales, culturales o religiosos. ¿Cómo es posible que ante tanto escarnio, tanto cinismo y tanta muerte, sean todavía posibles el perdón, la gloria y la vida? ¿Cómo? Y además, Jesús ha otorgado, sí, perdón, gloria y madre. Pero ¿qué ha conseguido realmente con ello? ¿Se ha establecido el orden? ¿Se ha dado a cada uno lo suyo? ¿Se han asegurado con tales dones la justicia y la paz en el mundo? Parece que no. La oscuridad se cierne sobre Jerusalén y Dios no interviene para imponer la luz de la justicia, ni siquiera para salvar a su Hijo. ¿Es realmente la hora del absurdo? ¿Será verdad que el Padre en el que Jesús confiaba no era más que un Dios de juguete, una ilusión infantil de la humanidad, que ahora por fin va a morir para siempre con el mismo Jesús? Preguntas como estas se agolparon seguramente en el corazón de Jesús, que iba a ser roto enseguida por el golpe de la lanza. Son preguntas que a todos nos acechan cada Viernes Santo. Jesús no tenía menos sensibilidad que nosotros, ni ojos menos capaces de ver lo que estaba sucediendo y lo que seguiría sucediendo en este mundo. Al contrario, su capacidad de ver y sentir era infinitamente mayor que la nuestra. Por eso clama con el grito de la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? Es el grito del justo que sufre en el mundo ante un Dios que calla y que no interviene para salvarlo. Es el grito de Job, es el clamor que recoge el Salmo 21, cuyo primer verso salta ahora a los labios de Jesús. Dios mío, ¿por qué? La humanidad doliente del Verbo encarnado recoge en este grito el dolor de todos los que sufren las consecuencias terribles de la injusticia, del cinismo, de la autosuficiencia, de la ceguera de la razón, en definitiva del pecado. Gestas, como el viejo Adán, también sufría tales consecuencias y se rebelaba. En cambio, Jesús, como nuevo Adán, como el hombre renovado por su completa y libre unión de querer con el Hijo de Dios, se entrega por completo a las cosas del Padre. ¿Qué cosas son esas a las que ya el Jesús niño se sabía y se quería dedicar? Son las cosas de la justicia de Dios, porque Dios no deja de lado su justicia. El pecador morirá para siempre por su pecado. Si alguien se niega a la vida eterna, no la tendrá. Pero Dios no habrá dejado de ofrecer el remedio
más eficaz e inimaginable, haciendo en Cristo una justicia divina, a saber, cargando sobre sí mismo la muerte del pecador. Lo ha escrito muy bien cuando se designa que Dios es amor. Dios ama tanto al hombre que haciéndose hombre él mismo lo acompaña, incluso en la muerte, y de este modo reconcilia la justicia y el amor. No darle al pecador todas las posibilidades de salvación y de vida por estar con nosotros aún en nuestro desvarío. Dios llega a ponerse contra él mismo al entregarse a la muerte en su Hijo. Jesús sabe que esas son las cosas de Dios. Por eso, aún sufriendo realmente el abandono del Padre, que en el sentido que acabamos de decir se ha puesto en contra de él, Jesús conoce también que es así como se cumple plenamente toda la justicia, la del amor de un corazón divino apasionado por sus criaturas. ¿Por qué? Porque se ha de cumplir la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que se nos revele lo que es amor en su forma más radical y, en definitiva, quién es Dios de verdad y a qué podemos y debemos aspirar. ¿Sabían esto los judíos? No lo podían saber del todo. Ellos conocían, es cierto, que Yahvé amaba con pasión a su pueblo. Sabían que Dios tenía un corazón que se le revolvía en su interior ante la infidelidad de los suyos. Sabían que los profetas y los salmos hablaban del sufrimiento redentor padecido ante un Dios silencioso por un misterioso siervo sin nombre, a quien, a pesar de todo, no renegaba nunca del Altísimo. Pero no sabían que quien daba cumplimiento real a tales misteriosas promesas era precisamente aquel a quien ellos habían colgado de aquella cruz. Sin saberlo, los hombres, la justicia quedaba reconciliada con el amor. Tengo sed. El amor y la copa de la amargura. La quinta palabra y las otras dos que Jesús dirá todavía desde la cruz, después de aquel desgarrador grito de muerte cargado de vida, son también como la cuarta palabras tomadas de salmos de sufrimientos o directamente conectados con ellos. Son palabras que, según han dicho algunos, se refieren al mismo Jesús, pero no tanto en el sentido de que si son las tres primeras en donde Jesús les había dado a los demás perdón, gloria y madre, ahora vaya a pedir algo para sí mismo. No, Jesús se dispone a morir como siempre había vivido, en oración, inmerso en la intimidad con el Padre. Si Jesús muere perdonando y ofreciendo a todos gloria, vida y madre, es porque muere para el Padre, porque muere orando en supremo ejercicio de amor, de fidelidad y de confianza. Leemos en el Evangelio de San Juan: sabiendo que Jesús ya estaba cumplido todo, dice: tengo sed. Jesús ha sufrido un terrible suplicio, desde la flagelación a la crucifixión, pasando por las espinas, los golpes y el camino al Calvario, arrastrando el madero. Pero no se había quejado ni pedido algo, apenas había hablado ni respondido nada. Ahora parece que pide agua. Es cierto que la sed le atormentaría, especialmente en aquel momento final, cuando su cuerpo estaba ya casi sin sangre y sus células sin oxígeno. Pero seguro que Jesús no pide ahora simplemente que le calmen la sed por un instante, pide algo más. El Evangelio dice que esta palabra fue pronunciada para que se cumpliera la Escritura. El Salmo 21, al describir el sufrimiento del justo desamparado por Dios, dice que su garganta está seca como una teja. Y el Salmo 68 cuenta cómo fue escarnecido con vinagre para calmar su sed. Eso se cumple también ciertamente en Jesús. Pero ello sucede porque el Hijo siempre había querido cumplir la voluntad del Padre, costara lo que costase. Es esa entrega total de su vida en manos del Padre la que se
expresa en este momento, en esta quinta palabra. El crucificado tiene sed sobre todo porque pide y desea terminar de apurar la copa que el Padre le ha ofrecido y que él, aunque repugnante para su sensibilidad humana, no ha querido apartar de sí. No, quiere y desea beber hasta el final el cáliz de la amargura. Jesús sabe que de este modo pronto beberá también la copa de vino nuevo en el reino de Dios, como había anunciado a los suyos en la última cena. Es decir, que es así como actúa con su fuerza divina el Dios omnipotente y justo, el Dios de la vida. El amor apasionado con que Dios nos ama llega a ser en la cruz de Cristo un amor radical, sacrificado y gratuito, que ama incluso lo no amable, como es el caso de los pecadores. Por ellos, por nosotros, Cristo se entrega libremente en manos de sus enemigos. De este modo, la muerte, deseada como camino de amor, ha perdido su frialdad y desprende ya ella misma el calor de la vida eterna. La caridad tiene a veces mala prensa, el sacrificio también, pero ni la caridad se reduce a dar de lo que sobra para acallar la mala conciencia, ni el sacrificio se ha de confundir con la negación patológica de la vitalidad y del deseo de lo bello y de lo bueno. No. Ama con caridad verdadera quien comparte la entrega de Cristo, quien ha sido alcanzado por su amor, sí, por su muerte. Ese tal no teme ya perder la vida, no teme al sacrificio y queda liberado de la esclavitud a la que la muerte somete a los mortales. La caridad nos une a Cristo y en cierto modo nos hace capaces de hacer justicia al modo divino. No es misión de la Iglesia, en cuanto tal, organizar este mundo en la justicia, entrando en la legítima batalla de la política. Los católicos prestan su colaboración a esa tarea común de muchas maneras, que pueden ir desde la dedicación profesional a la política hasta el ejercicio del voto responsable y otras muchas. Pero tanto la Iglesia misma como cada uno de sus miembros prestan a la sociedad el servicio de la caridad cuando realizan tareas asistenciales o tareas profesionales de cualquier otro tipo en las que se refleja la generosidad infinita del amor divino manifestado en la sed de Cristo. Cierta ideología totalitaria del pasado siglo creyó que la justicia hacía superflua la caridad, pero aún suponiendo con manifiesta hipérbole que la justicia pudiera ser perfectamente realizada en este mundo y a todos y cada uno se les diera realmente lo que les pertenece, todavía faltaría lo más importante, porque el ser humano necesita precisamente y más que nada algo que no puede tener ni reclamar como propio. Necesita el corazón de otro ser humano y también el corazón de Dios. Si pudiera darse un mundo justo y solo justo, completamente ayuno de caridad, ese sería un mundo frío, helado, literalmente mortal para el ser humano. La justicia necesita la compañía del amor. Es más, la caridad, por la que el hombre se da a sí mismo, es en realidad el motor de la justicia. Sin caridad no podrá realizarse la justicia, pero aún sin justicia puede y debe darse la caridad. Gracias, oh Cristo, por tu sed, porque al beber hasta el final el cáliz del sacrificio redentor, nos has dado lo que no podíamos ni imaginar, el corazón de Dios. Todo se ha cumplido. Fidelidad. Jesús bebe el vinagre y dice, todo está cumplido. Esta sexta palabra no es cita ni eco de ningún salmo en concreto, de ninguna oración de las que él conocía de memoria y le venían constantemente a los labios, pero las resume todas. Jesús sigue haciendo de su muerte una oración, un acto de infinito amor. Con su muerte inminente, libremente asumida, el Hijo cumple hasta el final la misión que había recibido del Padre.
y para terminar el diálogo constante que había mantenido con él día y noche durante toda su vida, se lo va a decir ahora con el hilo de voz que le quedaba. Está cumplido. La misión fue dura, pero está cumplido. Ha sido duro revelar a Dios como quien sufre con el hombre el precio de sus culpas. Tuvo que haber cruel oposición, pero Dios se ha revelado así y al mismo tiempo el ser humano por fin ha cumplido su parte. Ha cumplido en Jesús. Adán tiene un nuevo punto de partida para llegar a Dios, porque Dios mismo ha venido a cogerlo sobre sus hombros. El ser humano ha sido rescatado de su absurdo, de su sinrazón culpable. La creación atisba el cumplimiento de su destino, de gloria y de vida. El enemigo del creador y del género humano ha perdido la batalla. La creación no fracasará. Ya convirtiéndose en libre y gozosa alabanza del amor creador en gloria de Dios, porque Jesús lo ha cumplido todo. Queridos amigos, imaginemos el regocijo del Padre con tal Hijo. Lo había enviado lejos, lejísimos de Él. Había nada más y nada menos que enviado a la muerte, el lugar más apartado de Dios, pero ha sido fiel a su misión. No se ha echado para atrás, no ha sucumbido a la tentación de buscar caminos distintos de los que el Padre tenía preparados. Y eso que el tentador no había cejado en su intento de sugerirle caminos supuestamente mejores. Pero no, el Hijo ha sido fiel, obediente hasta el final y una muerte de cruz. No es verdad la autonomía desvinculada, no es la fuente de la felicidad cuanto confundimos hoy con la libertad y la real gana. Eso sí, muy razonada, razonable y responsable. No es cosa que hayan inventado los jóvenes de hoy. Es el error fatal de una cierta cultura moderna de siglos del que muchos de ellos y tantos otros somos a un tiempo transmisores y víctimas. Pero la autonomía sin vínculos no es libertad. Es soledad, narcisista, aisladora y mortal. No se puede empezar la vida 4 veces y siempre desde cero. No se puede navegar por ella como piloto sin carta de marear. La nave acabaría a la deriva de los vientos y estrellada contra cualquier arrecife. No hay buen viaje por la vida sin los mapas de la voluntad de Dios. Es cierto que muchas veces marcan rutas estrechas por los anchos mares de la imaginación y de la sinrazón, pero son las que nos llevan al puerto de la felicidad. Sin mapas no hay ruta, sin obediencia no hay libertad, sin el otro a quien hacer entrega de sí no hay identidad madura. Gracias, oh Cristo, por tu fidelidad, por tu obediencia. Ella nos cura de nuestras infidelidades, de nuestras desobediencias, de nuestros espejismos de autonomía. Gracias, oh Cristo, por haberlo cumplido todo. Has cumplido la humanidad más bella y la libertad más completa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confianza, serenidad. Me ha impresionado el rostro de ese Cristo imponente, el Cristo de la misericordia. Es el rostro de la suprema serenidad en la muerte, el hermoso rostro de la paz. En la última palabra, Jesús nos revela el secreto de la paz. Nosotros andamos demasiadas veces ansiosos o hasta deprimidos, a lo mejor, después del frenesí adormecedor del trabajo y de la actividad descontrolada. Otras veces apenas podemos soportar el hastío de vivir sin norte, sin causa, en la soledad de un yo cultivado largo tiempo en el amor solo a sí mismo, en el celo irracional de la propia libertad vagabunda y sin arraigo en nada ni en nadie. Pero así no podemos vivir ni morir.
Así andamos sin paz, desterrados del hogar, añorados de la libertad creativa para la que hemos sido creados. Así andamos temerosos de la vida y de la muerte. Jesús, en el momento mismo de expirar, vuelve a traer muy suavemente a sus labios la misma invocación de su palabra primera. Padre, Padre, perdóname. Padre, a tus manos. Realmente la primera y la última palabra de Jesús es esta, Padre. Ahora la antepone el Salmo 30 para decir con sus palabras, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Ahí está, amigos, el secreto de la paz y de la serenidad, de la verdadera alegría. Son muchos los hombres y las mujeres a quienes Jesucristo les ha comunicado su secreto y les ha regalado el mismo don de su paz y serenidad. Especialmente a todos y cada uno de ustedes que han escuchado sus palabras en este Viernes Santo, también se las quiere comunicar. Las 7 en mi perfecto diccionario. Terminemos, queridos amigos, por donde comenzábamos. Que las 7 palabras de Jesús en la cruz se nos graben en el corazón al fuego del amor del Espíritu, que pasen a formar parte de nuestro diccionario. Perdón, gloria y madre. El grito de un porqué, del amor sacrificado, de la fidelidad obediente y serena confianza. 7 palabras divinas que nos lleven, oh Cristo, contigo al infinito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.